Bueno, ¿qué tal? Continuamos con nuestro malware, despacito, tratando de entender todo. Bueno, estamos en la sección esa que creamos, que se creó que él creó con VirtualLog, y bueno, ya habíamos sacado la función esta que hacía hash de la memoria, comparaba el contenido de esta dirección, que es 60, en mi caso es 600016, que tiene ahí el hash de la sección esta, que lo devuelve el, esta función, que ya la habíamos analizado, y que habíamos hecho el script, que era igual era casi muy parecido al que hacía hash de los nombres de las API, ¿no es cierto? Y lo devolvía y lo comparaba con esto. Si no era igual, iba a bye bye, o sea, bye bye era a la parte donde está exit process, ¿no es cierto? O sea que se terminaba. Si el hash, si había algún breakpoint o algo que no estuviera bien, o algún parche o algo que hicimos en la memoria, el hash no iba a dar y te iba a tirar afuera. Bueno, antes de seguir vemos que después llama a global alloc y después llama a esta función que hay que estudiar, que acá se ve bastante compleja, bueno, por lo menos, no sé si compleja, pero digamos que va a haber que estudiarla un poco. Vamos a acomodar algunas cosas para que veamos mejor todo. Vemos acá, en esta parte, ¿no es cierto? Vemos que utiliza, sigue utilizando EBP, el EBP de la función que llamó, ¿no es cierto? Que llamó acá, que saltó acá, lo sigue utilizando, o sea que está utilizando el EBP de la función, digamos, el marco de la función que llamó, ¿no es cierto? Vemos que hay un montón de llamadas de EBP más 8, EBP menos E, ¿no? Y entonces, eh, vemos que ahí después viene acá y sigue, ¿no? Todo continúa, ¿no es cierto? Ahí vemos que ahí aparentemente todo termina en el red, ¿no? Porque acá vendría a ser el lib red. ¿No es cierto? Bueno, acá lo que hace es, como siempre, cambiar el return address y volver. Pero bueno, supuestamente acá terminaría la función. Y entonces, ¿qué pasa? Si esto es parte de la función que llamó, no las podemos unir y hacer una sola función, siendo que están separadas, ¿no es cierto? Obvio, esta está en mi caso en 60.00, en 60.03.87 empieza este código, y el otro saltaba acá desde acá, a ver, ¿dónde estamos? De acá saltaba, ¿no? O sea, ¿podemos unir estas dos funciones y hacer una sola función? Bueno, sí, por supuesto que podemos, y eso nos va a ayudar. Vemos que acá el EBP ya, una vez que se setea, tiene un montón de variables que son usadas en la segunda parte, en la parte que está, la segunda parte que salta, y bueno, podemos trabajar al unirlas mejor, ¿no es cierto? Porque tenemos las variables relativas a EBP y EBP sigue funcionando, ¿no? A partir de acá. ¿Cómo hacemos para unirla? Porque una de las opciones para agrandar una función es poner edit function, ¿no es cierto? Edit function y agrandar la dirección que donde termina. Pero el problema es que no están correlativos. Eso si el código estuviera, digamos, a continuación, o hubiera un pedacito nomás que no fuera parte de la función, y bueno. Pero si quiero unir dos pedazos de función, dos partes de función que están separadas, ¿cómo se hace? Bueno, esta, por supuesto, ya está creada la función, ¿no? Vemos que acá es una función y está creada. Y la otra ¿no es cierto? La otra donde saltamos, acá esto no está creado como función. Entonces, normalmente, si yo hay varias formas. Si yo, por ejemplo, fuerzo a Ida a decirle que esto, digamos, la referencia de esta dirección es esta, es muy posible que si le doy de vuelta a analizar me la una, ¿no es cierto? Esa es una, ¿no es cierto? Podemos probar a ver qué pasa. Vamos a ver. O sea, esta es la dirección donde salta, ¿no es cierto? Y acá, vamos a ver si funciona. No sé, yo no lo hice así, lo hice de otra forma, pero bueno, vamos a venir acá y vamos a ir a View, Open Subview, Cross Reference, y entonces esto me dice referencia a 600.387 y le pongo, como es una referencia nueva, le pongo desde donde llama, a ver qué pasa. Esto lo estoy probando. Y le pongo que es un jump near, ¿no es cierto? Porque es un salto corto. Puede ser cualquiera de estas formas de saltar. Bueno, le pongo jump near y a ver qué pasa. Y entonces ahora
vamos a ver, vemos que la función se continuó ahora. Se armó una función acá. O sea, solamente al poner la referencia, o sea, al ponerle que saltó acá, o sea, desde 45DC4 a 600387, IDA armó la función, ¿no? O sea, lo que le faltaba era la conexión, porque no sabía cuánto era X. Entonces, cuando le dijimos de acá, salta acá, en cross reference, vemos que habíamos marcado esto, le forzamos una referencia a 600387 y le ponemos que venía de acá, ¿no? De 45 de 56 y entonces de acá venía, perdón, de 40 de 56 más 6C, bueno, no importa, es esta dirección. Y entonces ahí armó ya una función. Vemos que armó una función, inclusive vemos que le agregó de acá, de 600406, que había un jump y saltaba a otra parte que está un poco más lejos. Como este salto IDA lo tiene resuelto, porque salta acá, armó y le agregó esta otra parte. Y vemos que sigue la función, ahora se hizo una función mucho más larga, continúa hasta el red n. Y vemos que termina en cero, ¿no es cierto? O sea, empieza en cero y termina en cero. Eso nos va a ayudar, o sea, ya vemos que la función está armada bastante bien porque está completa, ¿no es cierto? Ahí es donde, donde volvería el return address, sin, por supuesto, el return address lo cambia acá, ¿no? Está guardando X en el contenido de SP y después salta a este valor de AX, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, pero ahí es donde termina la función, después veremos dónde salta. Pero bueno, esta es la función completa. Entonces ya tenemos un mejor, vamos a guardar, tenemos un mejor, y vamos a sincronizar de nuevo. Vemos que ahora está completa la función. Si venimos acá, más abajo, a ver, vamos a ir por acá, a ver. Bueno, ahí está. Le cerré la ventana de pseudocódigo, volví a apretar F5 y ahora sí, quedó relacionado. Vemos que dónde va, o sea, se quedó bien relacionado, porque antes apretaba y no cambiaba acá, ¿no? No me mostraba, a pesar de que estaba sincronizado, no me mostraba nada. Bueno, lo cerré, apreté F5 de vuelta y ahora sí, ¿no? Vemos que quedó todo correcto, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora tenemos la función mejor armada, ¿no es cierto? La tenemos mejor. Inclusive vemos que EBP, si nos vamos a fijar, lo vamos a marcar, más abajo en la función, ¿no es cierto? Acá. O sea, acá era donde saltaba, ¿no? Acá salta acá. Y vemos que EBP sigue marcando, EBP más var C, o sea que acá sigue utilizando las funciones, digamos, que creó acá más perdón, más variables que antes no tenía y que son las que está utilizando en la segunda parte de la función, ¿no es cierto? Bueno, algunas son las mismas, vemos que está usando imagen base acá, que la había calculado en esta parte y la utiliza en la segunda parte. O sea que vemos que hay una interacción entre las dos partes de la función, ¿no es cierto? A través de que BP se mantiene digamos, se mantiene constante en ambas y entonces siempre la función, digamos, ahora no nos sirve, digamos, es mucho más útil de esta forma que si no sabemos realmente a dónde está apuntando esto y me dice BP más C, BP no sé qué es. En cambio, de esta forma sé, porque puedo analizar la función completa, ¿no es cierto? Sé lo que es cada variable, ¿no es cierto? ¿Ven? Por ejemplo, acá tengo el, el tamaño que era 1,4b5, ¿no es cierto? Esa era la variable que guardaba el tamaño que lo calculaba de este contenido, 1,4b5, lo sacaba del contenido acá y lo guarda ahí. Y más adelante, no sé si lo usa o no, pero esa variable se mantiene. Y por ahí la reusa, pero las variables se mantienen. Vemos que esa no la usa justamente. Pero bueno, ahora viene lo difícil, ¿no? Porque esto es una función larga y tiene varias cosas, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos analizado esto y ahora nos tocaba analizar esta función.
Bueno, vamos a ir corrigiendo algunas cosas que habían quedado mal. Vemos que acá, cuando compara EAX con EBX más 40, 18, 36, que es este es EBX, vemos. Y acá lo compara, esta EAX, yo no sé por qué, de dónde salió, o me confundí, que está renombrado como Address of Function and Execute 2. En algún momento al renombrar algo me quedó mal. O sea que esto le vamos a poner como nombre EAX, ¿no es cierto? No es eso. O sea, EAX le ponemos así. Ahora está bien. Entonces este es EAX, ¿no es cierto? Que es lo que retorna hash de memoria, ¿no es cierto? Entonces EAX, si es diferente a esto, te va a bye bye, que como habíamos visto, iba a exit process, get address of function and execute 2 de exit process, ¿no es cierto? Entonces eso te tiraba fuera. O sea, vamos corrigiendo algunas cositas que habían quedado mal y ahora al ver la función completa uno lo ve mejor, ¿no es cierto? También acá, cuando llamaba virtualalog, vemos que llamaba virtualalog, acá está directamente, no está este hash, lo había reemplazado por la string y acá lo puedo reemplazar también apretando M y puedo poner virtualalog y con eso sé que está llamando virtualalog y esta es la dirección 600000 que devuelve el virtualalog. En mi caso, ¿no? Yo le forcé a traer esa dirección, podía ser cualquiera. Una de las cosas que me quedó decir que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno está trabajando estáticamente. Yo muchas veces dije estáticamente al analizar, bueno, si llamo a get address of function and execute con los argumentos, cuando termine se va a compensar, porque esto dentro llama virtualalog y eso hace un red n para volver a compensar los 4 argumentos del stack. Perfecto, eso ocurre si uno debuguea. Si uno viene acá y debuguea, va a ver que o sea, va a estar en 10 el stack, ¿no es cierto? Y después cuando pushee y vuelva de acá, va a estar en 10, pero vemos que acá marca 24, o sea, todo esto nos lo saca. ¿Y por qué? Porque vemos que adentro la función termina llamando en este caso, a virtualalog, ¿no es cierto? Pero acá no sabe IDA que llama virtualalog, cree que vuelve directamente. Vemos que acá vuelve directamente el return address como si volviera sin, o sea, al mismo nivel, cero como empezó. Y si llamás a virtualalog y después virtualalog termina y tiene el red n para sacar los 4 argumentos, red n 0, 04, 08, 06, 10, entonces esto no va a volver. Cuando vuelva a la función, cuando termine virtualalog, o sea, acá este red n no va a volver acá, no va a volver ahí, va a ir a virtualalog y virtualalog al salir tiene un red n10. Entonces ese red n10 va a compensar los 4 argumentos estos y va a volver a poner el stack en 10. Entonces si uno lo quiere corregir, uno tendría que hacer acá alt más k o change stack pointer y poner el valor que corresponde como estaba antes, ¿no? O sea, en este caso dice -24, habría que poner -10. En este caso no importa tanto, yo los voy a sacar para que no haya confusión, los stack pointer, porque como acá nos estamos manejando todas las variables con EBP y EBP se mantiene constante, o sea, EBP una vez que se setea se mantiene constante, SP va variando, está bien, pero las variables son todas con respecto a EBP y EBP siempre es constante a partir de acá, así que las variaciones de SP o no me cambian los valores de las variables, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Bueno, antes de continuar voy a hacer un poco de trampa, porque para eso estamos. Para ayudar al decompilado, toda la parte de que yo había hecho, ya esto está analizado, ¿no? Porque yo ahora voy hacia atrás, ¿no es cierto? Voy para atrás. Esperen que esto se me rompió acá. Un minuto. Ahí está. O sea, para ayudar al decompilado, yo tengo que tratar de que las direcciones que acá se suman, EBX, todas las direcciones se suman con EBX que valía el valor 1F70, ¿no es cierto? Tengo que tratar de que me los resuelva ya directamente sin tener que estar haciendo cuentas, ¿no es cierto? Vemos que acá vemos que yo ya logré que ya directamente me devuelva en el de compilado la dirección donde está trabajando, en todos lados. Vemos que es
001A, que era el push de Z001A, ya me lo devuelve, entonces yo de acá trabajo tranquilo, sin problema, ¿no es cierto? Bueno, para lograr eso tuve que hacer un poco de trampa, porque acá no se pueden poner valores numéricos, hay que cambiar un poco como es acá, hay que cambiar en las instrucciones, la parte esta, toda esta parte, era la parte que llamaba virtualalloc con la función get address of function on execute. Entonces la nopié toda, agarré, la marqué toda y la nopié, me fijé la cantidad de bytes que eran, hasta acá, con los push también, ¿no? Todos los push que tenía, todo, el push 30, push 40, todos los push que eran los argumentos de la función, el mismo call también, y el pusheo del hash también que tenía, todo lo que al final usaba esa función me quedó como nopeado. Yo agarré y marqué acá y puse change bytes, batch program, change byte, y fui contando los bytes que había que cambiar, le puse todos los 90 y perfecto. Y hasta el B8, hasta el acá B8, bueno, después, primero los nopié todos y después agarré, o sea, primero nopié todos, inclusive estos también, ¿no? Y después le agregué por el medio o sea, la dirección que yo quiero, que yo voy a hacer que VirtualLock me devuelva, en este caso 60.0.0.0.0, la estoy hardcodeando y guardándola acá en esta dirección, ¿no es cierto? Para eso ensamblé una instrucción, move a x60.0.0.0, para que después la guarde ahí. Esto no fue tan sencillo, porque al escribir esta instrucción con Patch Program Assembly, me escribía, bueno, yo la escribía así, pero me escribía offset, mover exit, offset de Word de 60 megas. O sea, me lo tomaba como una dirección, no como un número. O sea, acá me quedaba como el offset de la dirección 60.0.0.0, que en realidad numéricamente puede ser lo mismo, pero al de compilar no le gusta tanto. Entonces marqué ahí y voy a donde dice operand type, number, y puse number y me lo cambió a número. Entonces de esa forma, ahora él sabe que acá está guardado 60.0.0.0 y vemos cuando hace el main copy, que acá es el remove, ya toma la dirección esta, que va a ser el destination, a Eddie ya la toma como the word 60.0.0.0, ¿no es cierto? O sea que ya lo calcula. Y lo mismo pasa con todas las otras direcciones, incluso con EBX. EBX lo calcula, vemos que acá hace toda la cuenta y EBX cuando va a hacer cualquier cuenta posterior, vemos que ya hace la suma, ¿no? O sea, en este caso daba EBX era 1F7E0 y ESI que daba la suma de EBX más este valor y daba 60.0686 y acá ya lo resuelve, ¿no es cierto? O sea que de esta forma tengo más, un poco más claro el asunto, ¿no es cierto? Y también acá cuando hacía hash de memory, recordemos que el contenido de 60.0016 era el número, el hash del código, y vemos que acá, ¿no es cierto?, donde lo está comparando, él ya pone 60, o sea, el hash de memoria lo devuelve en EAX. EAX no lo renombré porque siempre lo usa como valor de retorno, ¿no? O sea, esto sería siempre el retorno de cualquier función. Entonces, si yo lo renombro acá a un valor, después cuando lo use en las veces siguientes, eh, va a perder sentido. Entonces, EAX siempre se lo da retorno y en su momento, acá en el hash de memoria, me devuelve el hash de la zona esta, el hash de memoria, que era la dirección esta, lo hashea y el word este es el size, el hash de memoria. Recordemos que tenía, este era E29, el contenido de 60.0012, este era E29, por lo tanto hashea esa zona, ¿no es cierto? O sea que está correcto. Más o menos quedó bastante mejor, ¿no es cierto? Entonces cuando compara el contenido compara EAX, que es el hash, con the word de 0016, que es el hash guardado, si está bien, sigue, si no va, bye bye, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, siempre tengo que tener cuidado con EAX, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, acá, en get address of execute, de vuelta, vemos que él llama global alloc, ¿no es cierto? Y argumento es el 40, este 65 y 64 están tomados, vendrían a ser variables
o sea, que apuntan a SP, ¿no es cierto?, en el momento. O sea, SP está pusheando 40, lo guarda en 64 y 65. En cualquier función que va a pushear, 64 y 65 son el contenido de SP, porque vemos que acá figura, ¿no? Cuando vemos que dice SP más 2C, si uno se pone a hacer cuentas, desde el principio va a ver que llegado a ese punto va a estar justo SP, ¿no es cierto? Entonces le asigno una variable, entonces esto está poniendo los argumentos 40 y el contenido de 60001A, ¿no es cierto?, que es el 65. Esos son los dos argumentos de la función que le va a pasar acá, ¿no es cierto? Estos dos. El push que es el contenido 60001A, que es 2600, que es el tamaño que va a alocar, y push 40 es el otro push. Y después viene el llamado de la función getAddressOfExecute con el número global alloc, que es el M. Recordemos que esto cambiaba el número por global alloc. Si uno lo pone de vuelta manual, le va a dar el número que tenía. Y EAX es el size, ¿no es cierto? No, el size estaba acá. Bueno, EAX quedó ahí, vaya sabe Dios por qué. Simplemente queda. En realidad el argumento es este, ¿no es cierto? El número. Ese quedó ahí. Se puede eliminar. Uno puede venir acá y decir, ¿ven? En este caso EAX no lo usa. Vemos que usa A2. No usa nunca EAX. Entonces puede venir acá y poner remove function argument y entonces ahí quedó solamente A1. Entonces, de esa forma, le pasa el entero. A ver si quedó bien. Le pasa este entero y los otros están pusheados, ¿no es cierto? O sea, le faltarían acá los argumentos pusheados. Pero bueno, no importa. Esto porque está un poco fuera de tono, ¿no es cierto? Fuera de normalidad, pero bueno, esto podemos, a ver, descompilar, a ver, de vuelta. Ven, ahí la sacó, la función. Global alloc. Está bien, esto me sirve porque vos estás ejecutando global alloc y los argumentos están adelante, son estos dos, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, ahora viene la parte difícil, ¿no es cierto? Que es esta función, que ya habíamos visto que es bastante molesta, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo video vamos a encarar esta función. Después vemos que ya no viene tan complicado, vemos que viene complicado, pero vamos a seguir, ¿no es cierto? Pero esta parte es la que hay que tratar de armar de alguna forma para tratar de ver todas las posibilidades que tiene, porque vemos que tiene mucha vuelta, mucho camino para un lado, para el otro, bueno. Entonces tenemos que tratar de ver bien qué es lo que hace para hacerlo estáticamente, tratar de hacerlo estáticamente. Va a ser difícil, pero bueno. Por lo menos ya algo acomodé el, el de compilado, ¿no? Un poquito mejor y eso ayuda un poco, ¿no es cierto? Vemos que el de compilado no está tan feo y, bueno, feo está siempre, pero por lo menos quedó un poquito mejor. Ya por lo menos me ayuda un poco. Lo vamos a seguir en el próximo video. O sea, estos truquitos que a veces hacemos es porque el de compilado de ida todavía no permite agregar variables o agregar números constantes o esas cosas, ya te lo da así, algunas cosas puedes cambiar, pero otras no. O sea, para cambiarlos es muy complicado, necesitas, o sea, saber muchísimo porque se necesitan ir al fondo de cómo trabaja el decompilador y te da algunas herramientas, pero es re difícil. Entonces siempre es mejor tratar de cambiar el código acá, nopear alguna parte que uno ya no necesita, porque esta parte yo ya la analicé, y lo único que me da VirtualAlloc es una dirección. Y bueno, como yo la pongo fija la dirección, directamente nopeo toda la llama VirtualAlloc y guardo la dirección fija, y eso me hace ayudar en el futuro, vemos cómo ayuda también con el decompilado, ¿no es cierto? O sea, vemos que queda mucho mejor que como estaba. Tuve que trabajar un poco, no vamos a decir que esto salió así nomás. Tuve que probar, no me daba, volver para atrás. Siempre antes de hacer cualquier cambio hay que hacer un snapshot, ¿no?
Take Database Snapshot, si uno ve que no quedó, volver para atrás. Bueno, después de varios intentos logré que más o menos quede lo que yo quería, que resuelva la función, que resuelva las direcciones directamente y que más o menos trabaje, ¿no es cierto? Como yo quiero, ¿no es cierto? El de compilado, que me muestre más o menos más sencillo lo que yo quiero. Bueno, bueno, en el próximo video seguiremos y que entraremos con la próxima función a analizar esta parte. Y bueno, espero que podamos y seguir adelante lo más pronto posible. Chao.